Hermoso momento de alabanza, de adoración, ¿verdad? Gloria a Dios. Los niños pueden pasar a su clase y pues vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. A todas las personas que nos están viendo en internet, les damos también la bienvenida. Dios les bendiga. Esta es su iglesia, Casa de Dios Querétaro. Y vamos a orar antes de comenzar este mensaje. Hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis. Y vamos a hacer un pequeño lapso. Vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Estos cantos que cantábamos ahorita, ¿verdad? Hablan acerca de eso. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, que nos ayudes a comprender perfectamente, Señor, cuál es tu posición, que nos ayude, Señor, a amarte, Señor, y a darte a ti el honor, la gloria que solamente tú mereces. Bendito sea, Señor, te damos gracias, te pedimos que tu palabra, Señor, toque nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este mensaje yo lo titulé La dignidad y la nueva autoridad de Cristo Jesús. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de venir aquí a la tierra, ella era Dios, ¿verdad? Y Él vino a cumplir esta misión para salvarnos. Sin embargo, después de cumplir esa misión, las cosas cambiaron en lo referente a su función, ¿verdad? Porque se convirtió entonces en el Redentor, en el Salvador y también en el honor y en la honra que ahora Él merece. Bien, vamos a empezar con Isaías 53, versículos 2 y 22. Todo ese pasaje está bien bonito, pero nada más me voy a centrar en esos dos versículos. Dice aquí esta profecía: subirá como un renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cuando vemos a un Jesús en las imágenes, ¿cómo lo pintan? Pues algunos lo pintan rubio, hermoso, ¿verdad? Con rasgos tal vez anglosajones, ¿verdad? Y pues no sabemos realmente cómo era nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí vemos en la palabra dice que vamos a ver su aspecto, o el aspecto que ellos vieron, dice que más bien era sin atractivo. No vamos a decir que era feo, ¿verdad? Pero él no tenía un distintivo específico. Normalmente todas las personas buscan o buscamos de alguna forma a través de nuestra apariencia llamar la atención. Y el Señor Dios le dio una apariencia a él de tal forma que no fuese su atractivo físico lo que nos acercara a él, sino que fuese, ¿verdad?, lo interior, la hermosura que hay dentro de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje habla de todo el servicio que nuestro Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Que Él fue contado con los pecadores como una oveja, fue llevada al matadero, ¿verdad? Enmudeció, no abrió su boca, ¿verdad? Dice que el peso de los pecados, de nuestros pecados, fue cargado por Dios. Dios lo cargó en él para que nosotros fuésemos justificados. Es lo que dice todo este pasaje de Isaías 53. Pero en la parte final, ¿verdad? Dice como una recompensa, como la culminación de toda esa acción, de todo ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Yo les puse una plantita pequeñita, ¿verdad?, que está creciendo pues en un terreno completamente seco. Así era el pueblo de Israel
y él floreciendo en medio del pueblo de Israel. Así es una vida sin Cristo, en la cual es sembrada una semilla, y cuando esa persona cree en Cristo Jesús, esa semilla empieza a brotar y empieza a crecer, y entonces la vida empieza a surgir de lo que estaba muerto, de ese desierto, de esa vida en la cual no había esperanza, no había propósito. De pronto, la semilla de Cristo Jesús, la presencia de Cristo Jesús en alguna persona que le acepta y decide seguir sus caminos, empieza a prosperar, empieza a florecer su vida. Entonces, es maravilloso, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es digno, porque Él hizo algo que nadie puede hacer: transformar una vida, pero desde el fondo. Hay muchos cursos que se dan en el mundo, ¿verdad? Para transformar a la gente por fuera. Incluso la predicación de muchas iglesias es con propósitos de hacer mejores personas, pero nosotros no necesitamos mejores personas. Necesitamos que Cristo se manifieste en nuestra vida. Amén, ¿verdad? No estamos para educar al hombre viejo. Tenemos que matar al hombre viejo para que el hombre nuevo pueda vivir, que es Cristo Jesús. Bien, vamos a la siguiente. La resurrección es el testimonio que Dios da de autoridad. Vamos un poquito al Antiguo Testamento a recordar que hubo un hombre llamado Coré que se rebeló contra Moisés y Aarón. Él y las demás personas que lo seguían dijeron: bueno, y este Moisés y este Aarón pues nos traen aquí en el desierto, luego ni tenemos agua, no tenemos comida, estamos aquí en peligro de muerte, estábamos mejor en Egipto. ¿Quiénes son ellos para estarnos dirigiendo en este camino, en este desierto? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién los puso para que ellos sean nuestros líderes? Bueno, ¿quién los había puesto? Los había puesto Dios. Sin embargo, el hombre tiene esta naturaleza rebelde en la cual él va a buscar de alguna forma quitarse de la autoridad. El hombre y la mujer, ¿verdad? Nos gusta ser, entre comillas, libres, no tener que rendir cuentas a nadie. Si es un maestro, ¿por qué tengo que entregarle la tarea? ¿Por qué me tiene que calificar él? ¿Verdad? Si son mis padres, ¿por qué tengo que pedirles permiso? Si es el policía, ¿por qué tengo que obedecerlo? Siempre el ser humano busca rebelarse en contra de la autoridad. Así es que Coré se rebeló en contra de Moisés y Aarón con todo un séquito de personas, y Dios le dio una orden a esas personas. Le dijo: ok, está bien. Van a hacer lo siguiente: cada uno de ustedes va a traer una vara, se las van a dar, le van a poner su nombre y se las van a dar a Moisés y las van a poner en el lugar santísimo, delante de la presencia del Señor. Y yo voy a indicar cuál de las varas he escogido para que sea el líder de este pueblo. Así es que todos dieron su vara marcada, y al día siguiente, cuando entraron al tabernáculo, encontraron que todas las varas estaban secas como habían estado al principio, excepto la vara de Aarón. Dice la Biblia que reverdeció, o sea, le salieron hojitas, pero no solamente eso, sino que también le salieron flores y hasta fruto, ¿verdad? Entonces, imagínense, qué milagro tan tremendo, tan maravilloso lo que sucedió ahí. De un pedazo de madera que estaba muerto, de pronto Dios ordena y da vida. Una vara muerta resucita. ¿Sabes que la madera, la vara, también es un símbolo del ser humano? ¿Verdad? Es un símbolo del ser humano. Entonces, desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo, ¿verdad?, que es Dios, es la vida que Dios da, la que nos va a dar la autoridad para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Tal vez tú digas: bueno, ¿yo a quién mando? A mí todos me mandan, ¿no? Algún día tú vas a tener autoridad, o si no es que ya tienes autoridad. Y Dios te puso en autoridad para que tú puedas bendecir. Pero si tú no estás muy consciente de tu autoridad y cuál es tu función, esa bendición no va a llegar, ¿verdad? Por eso es tan importante que sepamos que Dios nos escogió
nos puso para bendecirnos, pero también para que podamos bendecir a otros. Bien, la vara que floreciera sería la tribu que Dios escogería para el sacerdocio. Vamos a la siguiente. Así es que Dios vindica su autoridad con vida sobrenatural. Aarón ya había sido escogido, sí, pero ellos querían una prueba de que él había sido escogido, pues la vara de Aarón fue la que reverdeció. Así es que si lo vemos en el aspecto natural, eh, pues ellos eran eh, descendientes de Abraham, como lo somos nosotros. No había algo extraordinario en Moisés y Aarón. Lo único que nos puede hacer diferentes en este mundo es el llamamiento que Dios nos hace, que Dios nos haya designado y Dios nos haya nombrado. Vamos a ver Efesios 2, capítulo 3. Dice así, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro pasado no tenía ningún mérito por el cual pudiéramos haber sido elegidos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Luego aquí más adelante, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Entonces, es Dios el que nos escoge. Es Dios el que toma esa determinación para transformarnos, para cambiarnos y hacernos a nosotros esas personas que podamos ser bendición a otros. Bien, a ver, aquí se me descompuso tantito la presentación. A ver, voy a pedir auxilio. A ver, hija. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha escogido para que podamos ser bendición a otras personas. Em, bien, todas las varas, ¿verdad? Eran iguales, todas estaban secas, no había ninguna diferencia entre ellas. La gente que te ve a ti va a decir, bueno, ¿y tú qué tienes de diferente? ¿Tú qué eres o qué haces, verdad? ¿Cuál es, qué es lo que te hace a ti diferente o por qué te pones encima de otras personas? Ujú. Bueno, esto significa que la base de nuestro servicio es un llamamiento sobrenatural. Lo que nos da autoridad en la vida es la resurrección que nosotros vivimos de parte de Dios. ¿Cómo es una vida resurrecta? Es una vida que ahora ya no vive o depende de sí mismo, sino depende de Dios. Cada vez que nosotros vamos avanzando en edad, fíjense, sucede lo siguiente, nos vamos debilitando. Sin embargo, espiritualmente nos vamos fortaleciendo. Es como algo contradictorio. Cuando tú eres joven o eres un niño, dependes mucho de tu fuerza, de tu energía, de tus pensamientos, de ti mismo, pero en la medida, ¿verdad?, que tú vas pasando por la juventud, ¿verdad? Después, por la edad adulta, tú te vas enfrentando a situaciones en la vida que cada vez te van haciendo comprender más profundamente quién es Dios y
llega un momento en el cual, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mis suegros, ¿verdad? Que aunque ellos están de alguna forma ya grandecitos, ¿verdad? Sin embargo, la fe los sostiene, ¿verdad? Sin embargo, hay sabiduría en ellos, ¿verdad? Sin embargo, en esa debilidad, uno recurre más a Dios y uno siente más el respaldo de Dios porque es la forma como Dios hace un balance, ¿verdad? De nuestra debilidad con su fortaleza. El apóstol Pablo lo expresó diciendo, ¿verdad? Cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. Bien, vamos a la siguiente. Así es que el florecimiento de esa vara es una distinción que debe producir en nosotros no orgullo, ¿verdad? Sino considerando, ¿verdad?, que la vara de Aarón era igual que las varas de los demás, nuestra vida también es de alguna forma parecida a la de las demás personas, aunque nosotros no estamos haciendo pecado. Pero Dios infundió en ella el poder de la vida como también en nosotros. Dios ha infundido en nosotros el poder de Cristo Jesús. Este silencio, perdón, esa elección que Dios hizo de esa vara, silenció a los dueños de las demás varas. Mucha gente que pueda en un momento dado decirte, ¿y tú quién eres? ¿Tú con qué autoridad me estás diciendo eso? Los padres, los hijos pueden decirle a los padres eso, ¿verdad? ¿Con qué autoridad tú me estás diciendo eso? O a lo mejor otra persona que tú conoces. Pero sin embargo, la autoridad que tenemos viene de parte de Dios. Nuestra actitud, ¿verdad? Debería ser de humildad. Aarón seguramente, ¿verdad? Sorprendió cuando su vara no solamente reverdeció, sino dio flores y dio fruto en una sola noche. Eso estaba muy por encima de su capacidad, de lo que él podría hacer. La gloria ahora era de Dios, no de Aarón. No es por nuestros méritos, no es por lo que hemos estudiado, no es porque seamos muy elocuentes, no es porque estemos muy guapos, ¿verdad? O estemos, no sé, alguna cualidad externa o interna física nuestra, no es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes es la vida que Dios pone en nosotros. Bien, el apóstol Pablo, la siguiente, lo expresó de la siguiente forma, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios 4:7, una persona que me lo busque. 2 Corintios 4:7. Y aquí el apóstol Pablo habla acerca de ese tesoro que Dios nos ha dado. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? Cristo. También, ¿verdad? Tenemos a Cristo, tenemos la salvación, el Espíritu Santo. Dice que eso precioso que es de parte de Dios está en un vaso de barro. El barro, al igual que la madera, también es un símbolo de la humanidad. ¿Cómo es el barro? Pues el barro es frágil y de hecho también está hecho de arcilla, como fue Adán constituido, ¿verdad? Entonces, barro cocido, Dios le dio forma, ¿verdad? Más bien a ese barro crudo, ¿verdad? Dios le dio forma como alfarero, después lo coció e hizo esa vasija. Igual, ¿verdad? Dice la palabra que Dios tomó del polvo e hizo a Adán y sopló en él aliento de vida. Lo que vale no es tanto el vaso de barro. En tu vida lo que vale no es tanto ese vaso de barro, lo que tú eres por fuera. Lo que vale en tu vida es lo que hay dentro de ti. Eso es lo que vale, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo dice, tenemos un tesoro grande, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Es el llamado que Cristo Jesús, es la unción del Espíritu Santo que está en nosotros. Eso es muy valioso. Dice, para que la excelencia sea de Dios y no sea de nosotros. El vaso de barro, ¿verdad? Aparte de la humanidad, significa fragilidad, nos podemos enfermar. También si nos caemos, nos rompemos, ¿verdad? Somos imperfectos, tenemos una forma áspera a veces,
un vaso de barro no es un vaso tan digno como una copa de cristal. Imagínate, por ejemplo, en una celebración que sirvan champagne, ¿verdad? En unos jarritos. ¿Cómo se vería eso? Muy extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra que hay vasos dignos y vasos para ciertas cosas y vasos para otras cosas. Incluso habla de ciertos vasos para usos viles. Pero nosotros, ¿verdad? Siendo esos vasos de barro en los cuales Dios ha confiado sus bendiciones, su promesa, su presencia, ¿verdad? Debemos de conducirnos dignamente. Solo un líder necio se va a enorgullecer, decir, yo soy un vaso, pero súper, súper. No, eres algo simplemente por lo que se puso dentro de ti. Las personas, ¿verdad? Que son llamadas verdaderamente por Dios, ¿verdad? Caerán de rodillas diciendo, Dios hizo esto. Lo que soy es gracias a Dios. No tengo nada de qué gloriarme, pues todo depende de la misericordia de Dios para conmigo. Esa debe ser nuestra actitud. Y esa debe ser nuestra actitud todo el tiempo. Dice la palabra que no debemos creernos más que otras personas. ¿Cómo demostramos que nos creemos más que otras personas? Cuando los criticamos, ¿verdad? Cuando nos enojamos porque de alguna forma no saben o no tienen el nivel que nosotros tenemos. Cuando nos burlamos de otras personas, todo eso es un indicio de soberbia. Y como vasos de barro, deberíamos de conducirnos humildemente, ¿verdad? Porque si algo somos, es por lo que Dios puso dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Qué ejemplo tenemos? Pues tenemos el ejemplo de los 24 ancianos que comentábamos la semana pasada. Ellos, siendo esos líderes tremendos, entre los cuales, ¿verdad? Se piensa que son los 12 apóstoles y son las 12 representantes, ¿verdad? De los 12 tribus de Israel. Ellos siendo los representantes, la élite exactamente, ¿verdad? De los santos y del pueblo de Israel, ¿qué hacen? Se postran ante sus rodillas, de rodillas ante el Señor y arrojan sus coronas delante de Él. Y decíamos que la corona es lo que hace que la persona, ¿verdad?, tenga orgullo. Son sus logros, es su recompensa. Es en sí, digamos, todo lo que representa el éxito de una persona, lo ponen delante del Cordero diciendo, Señor, tú eres digno. Tú eres digno. Si algo el Señor Jesucristo quiere enseñarnos, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, se humillaba a orar al Padre. Se humillaba a servir a las demás personas como lo hizo con sus discípulos. Se puso, dice la palabra de Dios, una toallita, ¿verdad? Agarró un lebrillo, ¿verdad? Que era como una jícara grandota, ¿verdad? Y entonces empezó a lavarle los pies a los apóstoles. ¿Cómo les olerían los pies a los apóstoles? Pues eran pescadores, imagínense. Y aparte, pues todo el tiempo caminando, el polvo. No era muy agradable lavarle los pies, seguramente. Pero el Señor, ¿verdad?, lo hizo con amor y con humildad, porque dijo, yo les estoy dando ejemplo, para que lo que yo hago, ustedes lo hagan. Vamos a la siguiente. Esa vara, ¿verdad?, que reverdece es un símbolo de la posición humana, ¿verdad? Es un cetro. Salmo 45 dice, tu reino, oh Dios, ¿verdad? Cetro de justicia, cetro de equidad. Entonces, esa vara, ¿verdad?, es símbolo de la posición que Dios nos da, pero viene de parte de Él. Su florecimiento, ¿verdad?, es una vida sobrenatural. Y Aarón, que era de la tribu de Leví, no era diferente a los demás líderes. Sin embargo, ese fue el motivo de la rebelión. Él tuvo que pasar de muerte a resurrección. ¿Cómo murió Aarón? Pues cuando de alguna forma tuvo que humillarse delante de todos los demás líderes que le estaban diciendo, ¿tú quién eres?
Ellos se postraron ante Dios, ¿verdad? Y fue Dios quien habló y dijo, van a hacer esto, porque yo voy a demostrar a quién he escogido. Otra persona hubiera dicho, a ver, ¿ustedes no creen que yo soy el líder? A ver, vengan acá, fulanos, los que sí están conmigo, mátenlos. Normalmente es lo que hace la gente. Si alguien se revela contra ti, elimínalo, porque peor al rato cunde la rebelión y vas a perderlo todo. Pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Ellos se postraron. Fue Dios el que los reivindicó en su lugar, ¿verdad? Esa es la única y auténtica señal de que una persona es siervo de Dios. Bien, vamos a la siguiente. Los líderes para la iglesia de Dios, para la iglesia de hoy, ¿cómo deben de ser? ¿Verdad? Normalmente, pues, encontramos en la actualidad, ¿verdad? Pues gente que simplemente quiere liderear, ¿verdad? No solamente en la iglesia, sino en todos los ámbitos. Quieren ser influencers. ¿Por qué? Porque eso significa no solamente fama y poder, sino que también dinero, ¿verdad? Ahora, los influencers tienen tanto poder que pueden inclinar la votación hacia un partido u otro partido. O que la gente pague cierta cantidad por huevo o que no la pague, ¿verdad? Entonces, hay un poder que las redes sociales están otorgando a aquellas personas que se postulan para estas posiciones, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos no es así, ¿verdad? En el reino de los cielos lo difícil es encontrar una persona que se postre sobre su rostro y que reconozca que es igual a los demás. Perdón. A veces, a veces a mí me ha tocado personas o lugares en los cuales no se puede uno acercar al siervo de Dios, porque el siervo de Dios pues es tan importante que incluso ya viene escoltado. Y si tú quieres de alguna forma tener una cita con el siervo de Dios, pues tienes que hacer una larga espera, porque posiblemente te la den hasta dentro de un mes o más tiempo, y eso a ver si te reciben, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el servicio a Dios se ha convertido como en una élite, como en algo que ya es inalcanzable, ¿verdad? Es difícil en la actualidad encontrar una persona que se postre sobre su rostro y reconozca que es igual a los demás. Así debemos ser. Iguales a los demás, no para ponernos sobre. Si somos diferentes, es por Cristo. Aarón pudo haber preguntado, bueno, ¿y por qué floreció mi vara? ¿Que no era igual a las demás varas? Porque a mí se me concede gloria y poder, porque de alguna forma la persona que está en autoridad, pues tiene una posición privilegiada de cierta forma. Mi vara jamás hubiese florecido sola, si no es gracias a Dios. Así es que esto nos diría que no hay un motivo de jactancia real. Tenemos misericordia porque Él lo hizo. No somos por nosotros mismos mejores. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la capacidad entonces que tiene la autoridad delegada? Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 3, 5 al 8. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
y nosotros no estamos en el ministerio del Antiguo Testamento, en el ministerio eh, de la muerte o de la carne, sino estamos en el nuevo ministerio por Cristo Jesús del Espíritu Santo, ¿verdad? Mm, No que seamos competentes, ¿verdad? Por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto y si ese ministerio de muerte tuvo una gloria, ¿cuánto más será la gloria de ese ministerio en el Espíritu? Pero sin embargo, necesitamos más humildad. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué es la vida de resurrección? Bueno, la vida de resurrección ya no es vivir en base a las limitaciones que teníamos nosotros en esta vida material. Por la fe, nosotros podemos vivir fuera de los límites. Podemos aspirar a cosas que en este mundo pareciera que ya no podemos alcanzar, pero gracias a la fe nosotros tenemos esa capacidad de poder alcanzar promesas, de alcanzar bendiciones, alcanzar salud, de lograr provisión, de lograr muchas cosas que en nuestra vida pasada o en el mundo secular nosotros no podríamos hacer. Todo aquello que no proviene de nuestro ser natural, ¿verdad? O de sus capacidades, eso es sobrenatural, ¿verdad? El hacer aquello que está más allá de nuestro alcance es sobrenatural, es la vida de resurrección. Y tenemos un ejemplo en la vida de Abraham y Sara, ¿verdad? En Hebreos dice que de uno ya casi muerto, dice que salieron gentes, multitudes como la arena del mar. ¿Qué nos está diciendo? Que Abraham y Sara pues ya estaban muy viejitos. Ellos ya no podían tener hijos, ya era imposible que pudieran tener hijos. Sin embargo, Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Y Sara es un tipo de la resurrección, ¿verdad? Ninguna mujer puede dar a luz después de que su matriz se ha cerrado. Eso fue una obra de Dios y Sara es ese tipo de la resurrección, ¿verdad? Isaac, ¿verdad? Que significa risa. Y bueno, ella se rió por qué razones. Bueno, una, pues de alguna forma por nervios, otra porque habló y Dios le escuchó, ¿verdad? Y otra posiblemente por incredulidad, o otra posiblemente por gozo. No sabemos cuál haya sido la razón, o a lo mejor eran todas combinadas, pero el hecho fue de que Isaac trajo gozo y trajo alegría, porque de dos que estaban ya casi muertos, Dios hizo un milagro de resurrección y los hizo que ellos fueran fértiles y que naciera una nueva vida. Ujú. Bien, vamos a la siguiente. La resurrección, ¿verdad? Es el principio de un eterno servicio. Cuando estemos en el cielo, no pensemos que nada más nos vamos a sentar, ¿verdad? Tocar nuestra arpa, ¿verdad? Y a contemplar la gloria de Dios. No, ahí también hay muchas cosas que hacer en el cielo, ¿verdad? Primeramente, un siervo de Dios tiene que haber muerto para poder ser resucitado. ¿Cuándo viene esa muerte? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros sacrificamos nuestra vida. ¿Cuántos piensan ayunar o cuántos están ayunando ya en estos 21 días que estamos iniciando hoy? Levanten su mano, ¿verdad? Ok. ¿Con qué propósito estamos ayunando? Estamos de alguna forma sacrificando nuestra carne. Estamos disponiéndonos para tener un tiempo de oración y de búsqueda de la presencia de Dios. Ujú. ¿Qué significa esto? Ir muriendo a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la vida de resurrección de Cristo Jesús se manifieste en nosotros. Todas nuestras obras también tienen que pasar por la muerte y resurrección. La palabra de Dios habla de obras muertas, ¿no? ¿Cuáles son las obras muertas? Las, las que se hacen sin fe, las que se hacen buscando simplemente una recompensa propia o que la gente me reconozca a mí o a lo mejor esté pensando que con eso me voy a ganar el cielo. Esas son obras muertas, dice la palabra de Dios. Ujú. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nuestras obras que hagamos dirigidas por el Espíritu Santo, que es lo que veíamos ayer en la clase que teníamos
Esas obras son obras vivas, son obras fructíferas, son obras que glorifican a Dios, porque ya no son obras hechas en la carne, sino son hechas en la vida resurrecta, en la vida del Espíritu. Una vez que nos postramos ante Dios, todo lo que tenemos vendrá a ser la obra de Dios en nosotros. Todo lo muerto es nuestro y todo lo vivo pertenece a Dios. Así es que tenemos que vivir humillados delante del Señor para que realmente la vida de resurrección se manifieste todos los días. No puede ser que nos resucitemos a nosotros mismos y apaguemos el espíritu. Ese es un error muy frecuente que cometemos. Nos resucitamos a nosotros mismos, resucitamos nuestra carne, resucitamos nuestras pasiones y apagamos el espíritu. Y lo contrario, ¿qué sería? Matar nuestra carne, humillarnos, ¿verdad? Ponernos ¿cómo se llama? En ayuno, en oración, en búsqueda, en clamor de la presencia del Señor, y entonces la vida de Dios se manifiesta en nosotros. Debes llegar al final para, para convencerte de tu total inutilidad. Esto nos pasa, ¿verdad? Antes de que nos arrepintamos o andando en el camino del Señor, cuando vemos que no hay fruto, decimos es que tengo que morir. ¿Por qué? Porque no estoy dando fruto, porque mi vida está apagada. Y está apagada espiritualmente porque mi carne está viva. Tenemos el ejemplo del pollino, ¿verdad? Que el pollino, cuando el Señor Jesucristo entra a, a Jerusalén, en lo que se llama la entrada triunfal, pues dicen por ahí, ¿verdad? Que el pollino pues veía como que estaban todos haciéndole caravana y ¿cómo se llama? Con las palmas, ¿verdad? Haciéndole caravana, ¿verdad? Y poniendo sus vestidos, sus, sus prendas en el piso para que el burrito pudiera ir caminando y pisando, ¿verdad? A lo mejor el burrito decía, ay, pues ahora ya me volví bien importante. Pero bueno, el burrito, ¿por qué era importante? Pues porque había uno sentado arriba, que era Jesús, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros, porque muchas de las cosas que logramos en nuestra vida, decimos que es por nosotros. Si la gente nos reconoce, es porque somos el burrito, pero Jesús está arriba de nosotros, ¿verdad? Él es el que hace las cosas, ¿verdad? Entonces, si no fuera porque Jesús está encima de nosotros los burritos, nosotros no seríamos nada. Seríamos como cualquier persona en el mundo, ¿verdad? Bien, eh, vamos a la siguiente. Con esta vamos a terminar. Filipenses 2, 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces tenemos a un Cristo Jesús que viene a nacer como un bebé indefenso en el pesebre. Vemos un Jesús que con ese cuerpo físico, con todas las limitaciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Pasó hambre, pasó sed, fue perseguido, el calor del sol lo agobió, ¿verdad? Sintió cansancio, sintió muchas cosas, tuvo tentaciones como nosotros. Sin embargo, él perseveró en obediencia para cumplir el propósito de Dios. Dice la siguiente parte, dice, por lo cual también lo exaltó Dios hasta lo sumo. Él fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo alto, lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, debemos permanecer humildes, buscando al Señor, para que la vida de resurrección se manifieste en nosotros. Dios quiere ponerte en un lugar
de autoridad. Dice la palabra que Él no te escogió para que seas cola. Él quiere que tú seas cabeza. De donde tú estés, Él quiere que tú seas cabeza. ¿Por qué? Porque a través de tú siendo cabeza, tú puedes decirle a las demás personas quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por ti. Ujú. Ese es el propósito. El propósito no es llenarnos de soberbia, sino al contrario, llenarnos de humildad para que Dios nos levante y entonces nosotros podamos ser una viva imagen, un reflejo real de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros, como dice la palabra, hay ese sentir de servir, de poner nuestra vida como Cristo Jesús la puso, ¿verdad? Y finalmente, después de cumplir todo ese propósito de permanecer en obediencia a todo ese ministerio, finalmente Él fue exaltado. Hay recompensa, hermanos. Hay recompensa. Hay recompensa por ser fiel a Dios. Hay recompensa por perder tu vida, porque entonces la ganas para Cristo. Hay recompensa por hacer sacrificios. Hay recompensa por orar, por ayunar. Hay recompensa por predicar la palabra del Señor. Hay recompensa por ayudar al prójimo. Hay recompensa. No perdamos la recompensa. Llenemos de la presencia del Señor y hagamos que la vida de Jesús fluya en nosotros como esa rama de Aarón que estaba seca y entonces por obra de Dios dio fruto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora vemos no a Cristo en la cruz, Señor, como mucha gente lo está viendo. Vemos a un Cristo, Señor, como dice tu palabra, que sí murió, Señor, pero que tú lo levantaste de entre los muertos. Y lo levantaste para que ahora tuviese una autoridad y otra función diferente, porque su función como Salvador terminó en la cruz. Pero ahora su función es reinar, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores también. Y Él es el que es digno ahora de ser reconocido, adorado, obedecido. Él es el que es digno de recibir la gloria, así como se te honra a ti, Padre, ahora Jesús también es digno de ser honrado. Que nosotros también, Señor, seamos dignos de darle a Él y darte a ti, Padre, la honra que solamente tú mereces. Nuestra vida en una ofrenda a ti, nuestro sacrificio, nuestro servicio, que sea grato, Señor, delante de ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos dado lugar a nuestra carne y nuestra carne, Señor, lo que hace es apagar el espíritu, apartarnos de esa comunión contigo, Señor. En este tiempo, Señor, que estamos dedicando de ayuno, Señor, te pedimos que esa búsqueda de tu presencia, Señor, sea como un fuego en nuestra vida, Señor, que arda y que nos acerque a ti, Señor, que cumpla ese propósito, Señor, de avivarnos, avivarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios.